Luz y óptica geométrica. Hola, soy Natalie Casanova, profesora del Core de Ciencias de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy vengo a hablarles de la luz. ¿Qué es la luz? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer y la primera respuesta que se me viene a la cabeza es algo más poético. La luz es aquella que entra por la mañana, por la ventana, acaricia tu rostro y te despierta. Oh, no. 5 minutos más, por favor. No, no. Bueno, quizá a no todos nos gusta despertar así, pero seguro más de alguno hemos tenido experiencias con la luz. ¿Pero qué es la luz? Si buscamos la definición, dice que es una onda electromagnética compuesta por partículas sin masa llamadas fotones. Muchas cosas que tenemos que definir y vamos a ir desglosándola una por una. No se preocupen. Para explicarle que la luz está compuesta por partículas llamadas fotones, dibujé este círculo que está lleno de porotos rojos y nos vamos a imaginar que estas son las partículas que componen este círculo y los porotos blancos son fotones. Acá tengo 3 fotones. Observan qué pasa si yo este fotón lo hago incidir o lo hago chocar con estas partículas. A ver si me funciona. Bueno, ahí le pegó un fotón y a ver si el otro tengo suerte. Ya bien, ahí le pegó. Entonces, si la luz está compuesta por estas partículas llamadas fotones, cuando la luz incida sobre algunas partículas debería ocurrir lo mismo. Y efectivamente lo que nosotros observamos, nuestros porotos rojos en este caso son electrones, y se ha observado que cuando hacemos incidir luz sobre superficies que tienen electrones, los electrones salen igual que nuestros porotos rojos disparados. Este fenómeno se llama efecto fotoeléctrico, en el cual no vamos a ahondar en este video, pero recuerden que la luz está compuesta por partículas que no tienen masa llamadas fotones. Bueno, entonces definimos la primera parte compuesta por fotones. Ahora vamos a ahondar en el concepto de onda. Hola, ¿están ahí? Bueno, para explicarles qué es una onda, les voy a mostrar una onda que ustedes también pueden hacer en su casa con una cuerda o con un cable. Si la toman de un extremo y la comienzan a mover a diferentes velocidades, van a tener una onda. La onda no es este cable amarillo, sino lo que se propaga a través de él debido a la perturbación que yo estoy haciendo. Otro ejemplo de onda que lo están experimentando ahora mismo, si me están escuchando, es el sonido. El sonido está perturbando el aire. La luz también se comporta como una onda, pero tiene una característica. No necesita un medio necesariamente para propagarse. Se puede propagar en el vacío porque es una onda electromagnética. Analicemos la onda. Se las voy a dibujar acá. Una onda más o menos como la que tratamos de hacer con la cuerda. Parte ahí, termina acá. Parte ahí, termina acá. Dibujé 2 ondas. Quiero definir 4 parámetros: la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia y la velocidad. La longitud de onda va a ser esta distancia donde empieza hasta donde termina la onda. La amplitud va a ser la altura de la guatita de la onda. La frecuencia que recorre la onda en un segundo. Este valor es importante porque lo vamos a ver después cuando hablemos de los colores. Y finalmente la velocidad. Cuando yo aumentaba la velocidad con la cuerda o la disminuía, esta tomaba diferentes formas. La luz también tiene una velocidad y, por ejemplo, en el vacío es muy grande y es aproximadamente 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Si pudiéramos andar a esta velocidad, daríamos 7.5 vueltas al mundo en un segundo. Es muy grande. La velocidad de la luz es mayor que, por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan una tormenta cuando caen los relámpagos? ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, vemos la luz y luego escuchamos un sonido. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el aire es mayor también que la velocidad del sonido. Bueno, entonces repasamos la definición de onda, la definición de
fotones. Y ahora volvamos a la pregunta inicial, ¿qué es la luz? Y voy a volver a lo que les puse al principio, a ver si ahora lo entienden. Si buscamos la definición, dice que es una onda electromagnética compuesta por partículas sin masa llamadas fotones. Entonces ahora nos vamos a centrar en el comportamiento ondulatorio de la luz. Vamos a analizar cuando la luz se comporta como onda. Para eso vamos a ir recorriendo diferentes principios que son que la luz viaja en línea recta, la reflexión y la refracción. Partamos con la primera, la creación de las sombras. Para seguir hablando de la luz, vamos a mostrar una de sus mayores características, que viaja en línea recta. Para eso, bueno, estamos iluminando. Voy a apagar la luz, la voy a encender y voy a poner mi mano, como la ven acá, entre la luz y la mesa. ¿Y qué pueden ver abajo? Las sombras. Las sombras son una evidencia de que la luz viaja en línea recta. Cuando empiezo a abrir mis dedos, la luz pasa a través de ellos. Entonces eso demuestra que la luz está atravesando y cruzando en línea recta. Esa es una de sus mayores características. Reflexión. Vamos a dibujar un material, en este caso puede ser un espejo. La idea es que los rayos no atraviesan este material, sino que se devuelven completamente. Para poder analizar la reflexión vamos a dibujar un plano y X. Entonces ahora tenemos nuestro plano X y vamos a ver qué ocurre si viene un rayo incidente que choca con el espejo en un ángulo alfa. Si se refleja en un ángulo beta, la reflexión nos dice que el ángulo alfa tiene que ser igual al ángulo beta. Y acá el primer ejemplo de reflexión, esto me va a dar alergia, así que lo voy a hacer una vez. Si sale bien, bien, si sale mal, lo siento. Pero bueno, tengo acá un puntero láser, se los muestro ahí. Y lo que voy a hacer es que acá abajo tengo un espejo y ya vimos que el ángulo con el que entra tiene que ser igual al ángulo con el que sale. Voy a apuntar, no sé si ven, quizás se alcanza a ver un puntito muy pequeño verde en el espejo, pero ahora miren mi mano y ahí está saliendo el ángulo, ¿cierto? Entonces ustedes no pueden ver el rayo que yo dibujé arriba, y para que lo puedan ver, lo que les traje acá es un poco de talco, y cuando ponga talco van a poder ver el ángulo de incidencia y bueno, espero que lo hayan visto. Ya, entonces lo que ahí ocurrió es realmente, yo tengo un rayo de luz que genero con este láser. Si ustedes tienen un láser, siempre tienen que tener cuidado porque es muy peligroso apuntarlo a los ojos, así que no traten de hacer esto, sino que por eso yo les muestro este experimento para que no lo tengan que hacer. Cuando yo pongo el talco, puedo mostrar el rayo, que ahí está la foto perfecta, cómo se ve el rayo cuando incide con el espejo y luego se refleja. Y si pudiéramos trazar una línea recta como esa ahí que yo dibujé, el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo reflejado. Al final del video no se veía nada porque tapé todo el espejo con talco, entonces ya nada se podía reflejar. Para la refracción, lo que voy a hacer acá es que voy a dibujar un medio, que puede ser un vidrio, un medio que permita que los rayos pasen a través de él. Acá voy a tener un medio 1, acá voy a tener un medio 2. El medio 1, por ejemplo, puede ser el aire, el medio 2 puede ser un vidrio. Pero lo importante es que tengamos dos medios. Para poder definir nuevamente esta ley, vamos a dibujar el plano como lo habíamos dibujado anteriormente. Esto le vamos a llamar Y. Al plano donde está el vidrio le vamos a llamar X. Y acá ocurre que si un rayo incide sobre la superficie con un ángulo alfa, cuando atraviesa el otro material va a cambiar de ángulo a un ángulo gamma. Entonces, la ley que se cumple acá es la siguiente. N1 por el seno de alfa tiene que ser igual a N2 por el seno de gamma.
¿Qué es N1? ¿Qué es seno? Bueno, N1 es un número característico de cada material. Por ejemplo, si el material es el vacío, el N1 es 1, es un número adimensional. El N2 es el número característico de este otro material. Si este material fuera agua, el N2, por ejemplo, sería 1,3. Es un número que está relacionado con cada material. En este caso, N1 es el número relacionado con el material 1 y N2 es el número de refracción, el índice de refracción relacionado con el material 2. El N se llama índice de refracción y va a estar relacionado con los materiales. Ahora, ¿qué es seno de alfa o seno de gamma? Eso es una función trigonométrica que se las voy a recordar acá abajo y se cumple en los triángulos rectángulos. Ahí hay un ángulo recto. Los catetos del triángulo, en este caso se van a llamar A y B. Voy a dibujar el ángulo alfa, por ejemplo, acá. Y esta hipotenusa del triángulo la voy a llamar H. El seno del ángulo alfa, en este caso, va a ser cateto opuesto partido por hipotenusa. Y en nuestro caso, el seno de alfa va a ser el cateto opuesto, que es A, dividido por la hipotenusa. Así uno calcula esta función trigonométrica. Entonces, si nosotros queremos calcular lo que ocurre en este fenómeno llamado refracción, vamos a utilizar la ley de Snell, donde n es el índice de refracción y va a depender del medio. En este caso, n1 es del medio 1 por el seno del ángulo que forma el rayo con el eje Y, va a tener que ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo gamma, que es el ángulo que va a formar el rayo que atraviesa el material con el eje Y. Esta ley se llama ley de Snell y la vamos a utilizar si es que queremos comenzar a medir los fenómenos que les voy a mostrar a continuación. Y aquí estamos con el ejemplo de refracción. Cuando dibujé eso, aparecen ecuaciones, dice que el ángulo con el que entra el rayo incidente, cuando atraviese otro medio va a cambiar. Si se los digo así, quizá ni siquiera se lo imaginan, pero si yo les muestro esta cuchara que está derecha, y ahora lo que hago es introducir esta cuchara dentro de un vaso con agua, parece que estuviera cortada. Y no es que se haya roto la cuchara, sino que efectivamente al cambiar de medio la luz cambia de ángulo y eso da un efecto como que si estuviera corrida. A ver, lo voy a probar para el otro lado donde el mango está más recto, a ver si se aprecia bien. Y ahí está nuevamente, ahora con un mango recto, parece que estuviera cortado. Ya, entonces ahora les voy a hacer el dibujo completo y voy a dibujar este medio 2, que puede ser un vidrio, puede ser agua. Voy a dibujar el medio 1. Vamos a dibujar el plano porque es importante para que podamos entender cómo atraviesan los rayos la superficie. Esto va a ser X, esto va a ser Y, está nuestro plano XY. Y finalmente, si tenemos un rayo incidente que entra y choca con la superficie 2 en un ángulo alfa, si este se refleja en un ángulo beta, sabemos que por la ley de la reflexión el ángulo alfa va a tener que ser igual al ángulo beta. Ahora, si este rayo atraviesa el material 2, va a cambiar de ángulo a un ángulo gamma y por la ley de Snell vamos a poder calcular siempre y cuando sepamos cuál es el índice de refracción del medio 2 y cuál es el índice de refracción del medio 1. Estos son números adimensionales que están relacionados con cada material. Es posible que veamos una reflexión y una refracción a la vez. Sí, les voy a dejar una foto donde esto ocurre, pero lo bueno de toda esta materia es que no necesitan grandes laboratorios y pueden ver la reflexión y la refracción en muchas cosas que lo rodean. Así que ahora los invito a que empiecen a descubrir dónde hay reflexión y refracción en su entorno. Bueno, llegamos al final de esta introducción a la óptica geométrica. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Definimos qué era la luz y vimos que era una onda electromagnética
compuesta de partículas llamadas fotones. Para eso tuvimos que repasar el concepto de onda, repasar el concepto de fotones. También vimos algunos principios, por ejemplo, que viaja en línea recta, la reflexión y la refracción, todo acompañados de ejemplos. Lo más interesante de estos fenómenos es que no necesitan laboratorios para reproducirlos, sino que tienen que sentarse, observar a su alrededor para poder descubrirlos. Muchas gracias por la paciencia. Chao.